Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento en que usted esté accediendo a esta información. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, soy terapeuta transpersonal. Desde Inside Coaching hemos tomado como esta posibilidad de traer distintas personas, terapeutas, profesionales de distintas áreas que hacen un abordaje alternativo, un abordaje holístico de estados, diríamos, de no bienestar, ¿verdad? Estados en donde estamos en una conexión con la enfermedad o con esto, con un estado de no bienestar. Y bueno, el día de hoy, como este mundo es un mundo impresionantemente amplio, el mundo de las terapias alternativas o del abordaje holístico, de nuestra mirada sobre el propio cuerpo y sobre nuestra dimensión humana, como no soy especialista claramente en todo, para nada, entonces me he dado a la tarea de buscar y de tocar la puerta de diferentes profesionales y terapeutas, y el día de hoy quise traer a compartir a la doctora Gabriela Mercury. La doctora Mercury es médica holística con especialización en tratamientos de problemas ginecológicos desde la medicina natural. Particularmente ella, bueno, también es terapeuta floral, trabaja fitoterapia y, bueno, y es docente y tiene un amplísimo ahí recorrido en este mundo holístico y alternativo. Pero una mujer con todo este bagaje, concretamente, ¿para qué la estamos invitando hoy? Y es para que nos hable de algo, bueno, en mi caso, como terapeuta y como acompañante de otras personas, me suele suceder, y se lo comentaba a la doctora, de que en mis talleres, en los espacios de acompañamiento, la gente inevitablemente me habla de sus sueños. Y me dice, Julia, desde que estamos en el taller o desde que estamos haciendo sesiones uno a uno, he estado soñando con esto o he tenido un sueño recurrente, y como que el proceso de acompañamiento gatilla un sentido como de que ahí hay un mensaje o algo, ¿verdad? Una intriga en esto. Y la doctora, dentro de todo este bagaje de hermosísimo conocimiento que pone a disposición de sus consultantes y de la gente que como yo pues llega a tocar su puerta, ella también, ¿cómo lo podríamos decir, doctora? Es especialista en la parte de análisis de sueños. Cuéntenos un poquito cómo lo podríamos llamar, como análisis de sueño, tal vez, desde el paradigma de Carl Jung o desde el enfoque jungiano. Usted, le abro de una vez este espacio para que tal vez nos cuente cómo sería la forma correcta de hablar de esto, si es interpretación de sueños o si es análisis. Y también un poco que nos cuente cómo una mujer de ciencia pues llega justamente a este escenario, ¿verdad? O a esta lógica de también de comprender la forma en que nuestra mente se comunica en ese escenario. Bueno, Julia, primero que todo agradecerte este espacio, ¿no es cierto? Muy agradecida realmente con vos y bueno, mira, primero voy a contar un poco cómo llegué hasta ahí, ¿no? Cómo llegué al tema de los sueños. Em, yo empecé a estudiar los sueños hace más o menos unos 30 años. O sea, tengo bastantes años, ¿no? Ya de estudiarlos. Y ha sido algo un poco casual. Bueno, casual. Estaba en una crisis bastante importante con respecto a mi profesión. Yo trabajaba, lógicamente, como cualquier médico en un hospital de medicina convencional. Y yo sentía que realmente no en lo que nosotros hacíamos como médicos. Y en ese momento yo me estaba planteando dejar la medicina porque sentía que no era lo que yo quería, ¿no? Pensá que, bueno, en ese momento yo tenía 27, 28 años y, digamos, mi alcance de la que existían las terapias holísticas y demás era muy limitado, y pienso que también en esa época tampoco las cosas estaban tan desarrolladas, ¿no? Como ahora. Y mira, pasó que llegó a mis manos un libro de Jung que se llama El hombre y sus símbolos. Yo lo leí y
me apasioné con ese libro, o sea, yo sentí que digo, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta. Y estaba en un ateneo de médicos, de esos donde todos los médicos se reúnen para discutir sobre el caso de un paciente, y yo veía cómo no se tenía en cuenta para nada la vacuna, ¿no es cierto? Sino solamente si lo operábamos o si no lo operábamos, si le sacábamos un pedazo o no se lo sacábamos, ¿no es cierto? Y yo ahí me levanté del Ateneo, ¿no? Y me fui y dije, no, yo dejo todo. Y llamé a una persona, a un amigo, y le conté, le dije, voy a dejar la medicina, o sea, no puedo más. Y él me dijo, espera, cerrá los ojos y pensá qué es lo que querrías hacer si mañana fuera el último día de tu vida, y hacelo. Y yo lo que pensé fue, quiero estudiar a Jung. Y fui y me anoté. En Argentina existe una escuela de psicología junguiana que uno puede, digamos, tomar cursos libres, y el primer curso que me aparece fue el de interpretación de sueños. Entonces, ahí entré en ese mundo que me generó como mucha dilema interno, porque yo decía, ¿cómo voy a incluir esto de los sueños con la atención de los pacientes alopáticos? No tiene nada que ver con nada, pero el tema me apasionaba y bueno, yo seguí. Y ahí empecé a estudiar años de años de años, pero digamos distintas técnicas, distintas formas, no solamente a través, digamos, de la psicología junguiana, sino también de Gestalt, bueno, distintas formas. Y, digamos, la especialidad se llama onirología, ¿no? Pero bueno, ese es un tema, un término muy extraño, muy raro. Yo diría, bueno, trabajo, o se podría llamar como acompañante de personas que quieren entender lo que sus sueños le están diciendo, ¿no? Y realmente no es necesaria tener mucha preparación, digamos, de punto de vista del que sueña, ¿no? Porque, por ejemplo, la persona con la que yo estudié, lo que hacía era que, además de hacer la parte del curso en este centro junguiano, los sábados nos reuníamos en el garaje de la casa de él, con almohadones, digamos, y él lo abría al público en general. Entonces, iba yo, iba un pulpero, iba un mecánico de carros, iba una ama de casa, y él nos daba algunas puntas apenas, ¿no es cierto? Y se empezó a hacer un lenguaje en común en donde todos entendíamos intuitivamente lo que los sueños de todos nos estaban diciendo. Entonces, el mecánico, el pulpero, la ama de casa, el que arreglaba lavadoras, todos estábamos entendiendo el significado de los sueños. Y lo que él quería reproducir era cómo pasaba, bueno, en algún momento en las tribus, por ejemplo, en donde se reunían los distintos integrantes, ¿no es cierto?, de la tribu, y sin tener ningún conocimiento de interpretación de sueños, ellos podían captar el significado. Entonces, bueno, así es como empecé. No sé si te contesté todas las preguntas o
quedó algo ahí en el tintero? No, 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 quedó como súper bien, y además de eso, como la lógica desde dónde surge me parece maravillosa. Y pensaba esto, ¿verdad? O nirología es. Onirología. Ajá, ok. Entonces, tal vez si nos cuenta un poco ahí, doctora, ¿qué son los sueños? Y bueno, bueno, me imagino que la onirología vendrá siendo el estudio de los sueños, como una Sí. disciplina, ¿verdad? Entonces, un poco como qué son los sueños, qué es lo que nos muestran de entrada y qué es lo que hace una persona que acompaña a otra a tratar de comprender o de llegar a este mundo que de alguna forma se manifiesta, un poco como, no específicamente como el proceso de interpretación, sino como más bien como, diríamos como este ABC, como estos elementos sustantivos que usted nos acaba de comentar, que esta persona que fue guía les mostró a ustedes como para poder entrar a este mundo y empezar ok, a decir, ok, esto es la base para poder hacer cualquier otra cosa dentro de esta lógica. Mira, bueno, ¿qué son los sueños? Los sueños son un producto, ¿no es cierto?, de nuestro inconsciente y son mensajes, bueno, pueden tener muchos significados, ¿no? Una es justamente ser mensajes de nuestro inconsciente para que nos demos cuenta de cosas, ¿no? Que tomemos conciencia de ciertas cosas de las cuales no nos damos cuenta, ¿no? Los sueños también pueden ser premoniciones. A veces hay sueños que sí realmente son premonitorios. Em, los sueños pueden em, mostrarnos, que esa es una de las partes que me parece como más interesante, mostrarnos en qué momento o en qué etapa de nuestro crecimiento personal nos encontramos. O sea, eso es muy interesante porque uno puede saber, bueno, estoy en esta etapa o estoy aquí, estoy avanzando. Y otro concepto que yo aprendí también a través de todos estos estudios es que a los sueños no hay que tenerles miedo. O sea, que un sueño, por más terrorífico, ¿no es cierto?, que nos parezca, que la persona se despierte y dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Estoy teniendo unas pesadillas espantosas. Cuando uno analiza el sueño, se da cuenta que no hay sueños malos. O sea, todos los sueños son buenos, o sea, todos los sueños son positivos. Cuando nosotros empezamos a entender esos personajes que de pronto pueden ser terroríficos adentro del sueño, ahí nos damos cuenta que no es que el sueño nos viene a transmitir una cosa oculta que tenemos adentro, que hay un monstruo adentro de nosotros o que, no sé, no, son partes de nosotros mismos que no necesariamente son malas. De pronto un monstruo puede estar representando cosas de nosotros mismos que no queremos ver, que puede tener que ver con la cualidad de uno, una cualidad positiva, pero que nosotros la estamos negando. Supongamos, no sé, que yo tengo habilidades, no sé, de escritora, y yo eso lo tengo ahí, tapado porque pienso que no voy a poder, que no voy a ser buena escritora, que para qué me voy a poner a escribir, que eso no sirve para nada. Eso se puede transformar en una imagen que en el sueño te da susto, pero cuando vos lo empezás a analizar, lo que sale a la luz es que ese monstruo en realidad está representando esa parte tuya que no querés ver de vos mismo o de vos misma y que tiene que ver con esa aptitud o esa cualidad. Entonces yo siempre le digo eso a las personas, no le tengan miedo a los sueños, todos los sueños
vienen a darnos información de nosotros y todo lo que sepamos de nosotros siempre va a ser para bien. No es que se nos va a revelar que somos, no sé, un demonio, ¿no es cierto? O sea, no hay que tener miedo a conocer lo que los sueños nos están diciendo. Ujú. Sí, ahí me quedan dos preguntas sobre esta misma construcción del sueño, ¿verdad? El por qué unas personas sueñan y otras no, y qué pasa con los sueños lúcidos, ¿verdad? Cuando la persona sueña y sabe que está soñando y modifica el sueño a su antojo, ¿verdad? Cómo, o sea, coméntanos un poco de esto. La verdad es que ni siquiera sé cómo plantear la pregunta, pero estoy segura que en el fondo más o menos me doy a entender de cuál es la intención o la inquietud de fondo. Bueno, decime primero la primera pregunta, porque me quedé pensando en la respuesta del sueño lúcido, entonces se me fue. Ok, ¿Cómo es? la primera es, ok, es esto. Entonces, soñamos porque estamos recibiendo información nuestra. Ya me acordé. Ajá, ¿Por qué es que a veces nos acordamos y otras veces no? O sea, ¿y por qué hay personas que dicen que no sueñan, ¿no es correcto. cierto? Y otras personas que sí. Ajá, En realidad, todos soñamos. O sea, el sueño es una forma de reparación de la psique. O sea, el sueño es necesario, ¿no es cierto?, para que nuestra psique se recupere y se repare de las distintas cosas que fuimos viviendo en el día. Entonces, forma parte de el ciclo del dormir. Más o menos soñamos en total, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la noche, entre una hora y media. O sea, son 5 sueños por noche que tenemos. De pronto uno se acuerda de uno, de dos, y hay personas que no se acuerdan de ninguno, ¿no? ujú, O sea, la persona que dice yo no sueño, no es que no está soñando, sino que hay un bloqueo inconsciente que hace que, o sea, que hay un temor justamente a esos mensajes del inconsciente, porque la persona inconscientemente piensa que esos mensajes de su interior pueden ser cosas negativas, o de pronto los sueños te pueden estar revelando que tenés que hacer un cambio en tu vida y quizás tenés miedo a tener que tomar decisiones al entender el mensaje del sueño, a tomar decisiones que no querés tomar. Entonces, hay personas que eso sin querer, o sea, no voluntariamente, lo bloquean, ¿no? Ahora, está el sueño lúcido, aunque es justamente esto que vos decís, uno se da cuenta que está soñando y lo va modificando como quiere, generalmente con un final feliz, ¿no es cierto? O sea, como lo pones en lindo, qué sé yo, estás soñando con Brad Pitt y seguís soñando y lo seguís estirando para que, bueno, qué sí. sé yo, Brad Pitt te dé un beso, ¿no es cierto? Si todavía no te lo dio, qué sé yo. Sí, en el sueño Pero sí todavía no. O por ejemplo, ok, como sé que estoy soñando, voy a soñar que vuelo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a soñar que vuelo o voy a soñar que hago algo extraordinario, algo que en el mundo, diríamos, este de la conciencia mentalmente, o sea, de cuando estamos en vigilia, no podríamos, excepto que lo visualizáramos, pero no es lo mismo visualizarlo que experimentarlo en un sueño, porque en un sueño de alguna forma la mente cree que es realidad. Y en una visualización, pues lo estás mirando, pero de alguna manera hay un trasfondo en donde sabes que es una visualización lo que estás haciendo. Creo que es distinto, ¿verdad? sí, no, sí, es totalmente distinto porque es tal cual, o sea, la palabra que vos usás es exactamente lo que es, o sea, es una visualización. O sea, vos estás viendo algo, como decís vos,
lo sigo o avanzo en el sueño, haciendo cosas que de pronto no puedo hacer en lo cotidiano, pero vos lo estás dirigiendo, ¿no es cierto?, con tu mente. Eso, digamos, ¿qué digamos? Tendría un valor compensatorio o tendría un valor, digamos, satisfactorio para uno, pero en sí no tiene mucho valor en el sentido de interpretación, ¿no? Porque no, no es Sí, un sueño como tal en donde vos estás desconectado, sí, aunque a veces no uno es adentro, producto del inconsciente, tal vez. exacto, no estás en contacto con el inconsciente. Igual uno puede, o sea, y eso muchas personas lo viven, se dan cuenta adentro del sueño que están soñando, ¿no? Y igual siguen soñando, o sea, es parte del sueño, ¿no? O sea, como decir, sí, estoy soñando, esto que está pasando no es verdad, pero no te podés salir del sueño, ¿no? Seguís adentro. Y eso, digamos, sí se considera que sí es sueño como tal, ¿no? Ajá. Sí, claro. No, y esto, bueno, acabamos de tocar una puerta súper sensible, doctora, con respecto a esto, ¿verdad? Un sueño dentro de otro sueño, de alguna forma, ¿verdad? Por ejemplo, hay ya películas dedicadas a esto, ¿verdad? La película Inception de Leonardo DiCaprio, o El Origen, la traducción que se hizo en español, súper interesante, ¿verdad? De cómo ir como capas en el inconsciente, ¿verdad? Y cómo un sueño dentro de otro sueño, o incluso la misma metáfora que planteaba Matrix hace ya muchos años, como 20 años atrás, 23 años atrás, cuando salió la primera película, ¿verdad? Y que el planteamiento es que vivimos una realidad virtual, ¿verdad? Y de alguna manera es como la realidad que conocemos de nuestro estado de vigilia es un sueño. Entonces creo que los sueños o la comprensión de este mundo que nos es totalmente ajeno y bastante, de repente a veces esto metafórico y curioso, es como algo que esto nos incentiva a quererlo como conocer. Doctora, cuéntenos como, por ejemplo, qué cosas son las que una persona puede encontrar. Bueno, sabemos ya que es un vehículo para la conciencia, para saber, pero cuéntenos un poco más como este abordaje o este acompañamiento que se puede tener en una, pues esto, un acompañamiento, qué sé yo, uno a uno, de repente usted con sus pacientes. ¿Qué podría o qué es lo que le permite a la persona obtener? Como cuáles son los beneficios de entrar en esta reflexión acerca de lo que soñamos. En fin, porque alguien puede decir, pues, bueno, sigue siendo información del inconsciente, que siga la mente ahí reparándose, etcétera, ¿verdad? Como en qué momento se vuelve como una muy buena pista de trabajo personal o una muy buena idea de integrar este abordaje, ¿verdad? En qué sé yo, en qué momentos o bajo qué circunstancias, tal vez si nos cuenta ahí como de esta parte. Mira, todas las personas tienen curiosidad por lo que significan sus sueños, ¿no? O sea, eso es como algo prácticamente del ser humano, ¿no? O sea, creo que muy pocas personas sueñan y no les preocupa qué significará. Ahora, en qué momentos puede ser, digamos, más útil? Bueno, cuando estamos de pronto, no sé si, a ver, estoy contestando la pregunta o la entendí bien. Eh, Cuando estamos dentro de un proceso, ¿no? En donde queremos saber más de nosotros mismos, o sea, y no quedarnos solamente con lo que, bueno, está pasando a nuestro alrededor, sino procesos más de tipo introspectivos, o sea, cuando queremos ir hacia adentro y saber más de nosotros. Yo lo uso, digamos, como herramienta muchas veces cuando, por ejemplo, una persona tiene un problema de salud y no sabemos cuál es el origen,
de ese problema de salud o cuál es la situación que generó ese problema de salud, pero la función de acompañar no es interpretar el sueño. Me parece ahí en un momento queda como congelada la imagen Sí, tuya. acaba de retrasarse un poquitito la imagen y el audio. Entonces es como esta última parte de lo que estaba explicando, como que la función de acompañar a alguien y ahí más o menos fue donde se interrumpió. La función de acompañar a alguien, o sea, es justamente eso, ¿no? O sea, el sueño lo va a entender el que sueña, ¿no? O sea, uno lo que hace es dar algunas pistas y alguna guía como para que vaya viendo por dónde va la cosa, ¿no es cierto? Pero la palabra final siempre la va a tener el que está soñando, porque el sueño es de él y yo de ella. Y yo, como digamos, ayudante, no puedo tener el conocimiento total, ¿no? Y no me puedo poner en ese lugar de soberbia de decirle a la persona, mira, tu sueño significa esto, 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 como un diccionario, ¿no? Como cuando uno dice, soñé con un perro, y entonces uno va al diccionario de sueños y dice, soñar con un perro significa tal cosa, tal cosa, tal cosa. No. Que así es como muchas personas quieren asumirlo, ¿verdad? Es como, ay, entonces yo me leo el libro de Jung, del hombre y sus símbolos, ¿verdad? Y entonces ahí ya es como paso uno, paso dos. Y yo creo que aquí también hay un poco, bueno, lo que mencionábamos, ¿verdad? De intuición y de conciencia, ¿verdad? Porque el sueño puede tener elementos muy concretos. ¿De qué se compone un sueño, verdad? O sea, puede tener elementos muy concretos, pero también hay una cuestión que tiene que ver con el significado que para la persona tiene en ese momento de su vida. Entonces, tal vez ahí, doctora, si podemos hablar, creo que lo hemos mencionado en algún punto, sobre esto de que los sueños tienen elementos y que reflejan estos elementos, independientemente de cuáles sean los elementos. Mira, el sueño refleja, o sea, lo que está, o sea, es una gran ayuda, ¿no? Entonces, lo que está reflejando, una cosa, digamos, que me parece importante es que todos los personajes que aparecen en el sueño, aunque sean personas conocidas de nosotros, son partes nuestras. O sea, si yo sueño con vos, por ejemplo, no es que estoy soñando con Julia, estoy soñando con una parte mía representada en Julia. Si yo sueño con mi marido, yo estoy soñando no con él, porque muchas veces se dan este tipo de cosas, ¿no? Que uno sueña que el marido es infiel, ¿no es cierto? Entonces uno ya va a decirle, que yo soñé, ¿qué tal? De pronto puede ser, ¿no? O sea, De a veces pronto puede ser premonitorio. el inconsciente nos está avisando y está diciendo, ojo, acá está pasando algo, ¿no? Pero generalmente el esposo está representando una parte de nosotras mismas en donde en algún punto está diciéndonos que no estamos siendo fieles a nosotras mismas, pero no que haya una infidelidad, por ejemplo. O si sueño que me muero, no es que me voy a morir, es probablemente una parte mía que está muriendo de, qué sé yo, algo que dejé atrás, que también me estoy liberando. Ajá. Entonces, eso me parece un punto importante, ¿no? De también aclarar, explicarle a las Como personas. una cuestión muy básica. Yo recuerdo, a mí me llamaba profundamente la atención, tenía un amigo que
tuviese novia, tuviese alguien con quien estaba, o sea, sus sueños eran súper recurrentes sobre encuentros sexuales e incluso infidelidad, ¿verdad? Entonces, como que su tema tenía que ver como constantemente con la sexualidad, ¿verdad? Entonces, podría uno como hacer como esta derivación, como hay un tema vinculado a la sexualidad, como algo ahí que se muestra con cada persona con la que la persona sueña, ¿verdad? Sea que tenga pareja o que esté sola, o solo en este caso, ¿verdad? Era como su recurrencia. Me soñé con tal persona y soñé que estábamos teniendo sexo. Me soñé con, es como más bien como el tema central y que tiene que ver con el tema en su propia vida. Mira, un punto importante que vos mencionaste antes y yo ahí lo salté un poco. Los sueños se interpretan, ¿no es cierto?, en base a la situación personal, ¿no es cierto? Lo que vos decías, o sea, no hay un manual, es lo que vos escoges. Entonces, esto de, o sea, por ejemplo, tener sexo dentro de un sueño no va a representar lo mismo para mí, para vos, para tu amigo, ¿no? Ahora, como todos los personajes, acá hay dos temas muy importantes. Los sueños recurrentes que vos mencionaste por esta persona, por ejemplo, que suena en forma repetitiva un tema determinado, y el otro, el tema, por ejemplo, este de soñar con algo sexual. Los sueños recurrentes significa que hay algo del mensaje del sueño que yo todavía no capté. Ok. Entonces el sueño se va a seguir repitiendo, porque todavía yo no entendí lo que el sueño me está queriendo decir, ¿no? Entonces, claro, lo vas a seguir soñando, o sea, es un conflicto interno que está ahí dando vueltas y que no lo estás resolviendo. Entonces, claro, uno dice, otra vez soñé con lo mismo, otra vez vengo soñando, ¿no? O sea, es el sueño recurrente. Ahora, el soñar con algo sexual no necesariamente, o por ejemplo con una relación sexual, no necesariamente tiene que ver con algún conflicto con el sexo o con algo con un tema sexual. Ajá. Como todos los sueños, ¿no es cierto? En los sueños, los personajes son partes propias, hacer el amor con una parte de uno mismo, sea la persona que sea. Hay personas que vienen muy preocupadas porque soñaron que tenían relación con otra mujer, por ejemplo, una chica con otra chica, o un varón con otro varón. Y entonces vienen y me preguntan, soy gay, soñé en el sueño que soy gay, ¿no es cierto? No, o sea, lo que estás soñando, estás teniendo un contacto muy íntimo con una parte tuya, lo cual significa más bien que estás de alguna forma amigándote o integrando esas partes tuyas que las tenés como separadas de vos mismo. Entonces, de pronto, tener un sueño en donde vos tenés relaciones con una chica quiere decir que, supongamos, ¿no? Uno lo que hace es ver, bueno, a ver, esta chica, ¿qué cualidades con la que estoy teniendo relaciones sexuales, quién es? Entonces vos decís, bueno, es una amiga. ¿Qué Ajá. cualidades tiene esta amiga? ¿Qué sé yo? Esta amiga mía es fiestera, esta amiga mía es, qué sé yo, es más espontánea, es más arriesgada, es más lanzada, ¿no es cierto? Supongamos. Eso al vos tener una relación sexual con esa persona, con esas cualidades, quiere decir que vos estás aceptando o incorporando esas cualidades de esa chica con la que estás soñando. Entonces de pronto podés vivir de una forma, empezás a vivir de una forma más espontánea, más libre. Quizás vos sos una persona muy reprimida,
y O el rígida o soñado o estructurada. rígida, estructurada, entonces no te tenés que asustar, ¿no? O sea, Ah, es justamente ver, bueno, a ver, ¿con quién estoy teniendo relaciones? ¿Cómo es esa persona? Entonces, ahí uno ve un poco, esa es la parte que uno hace, ¿no? Como decirle a la persona que te viene a contar el sueño, bueno, a ver, contame un poco de esa persona con la que tuviste relaciones sexuales. O quizás uno sueña, a mí me ha pasado, tener relaciones sexuales con alguien conocido de la farándula, qué sé yo, ¿no? Que vos decís, que tiene que ver esto? No sé, tener relaciones con Maradona, ¿cierto? Y vos decís, ¿qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, ahí vos te pones a pensar, bueno, a ver, ¿qué es Maradona? ¿Qué representa este personaje? Bueno, ¿qué estoy integrando yo de mí misma? No es Maradona, es lo que Maradona representa para mí. y hasta eso, ¿verdad? No es la construcción. Bueno, aunque yo creo Exacto. que también hay un poco, ¿verdad? Porque nuestra construcción consciente e inconsciente del personaje también tiene alguna alineación con el inconsciente colectivo, ¿verdad? Como para acercarnos también a este concepto tan valioso que nos deja Jung, ¿verdad? Y tal vez, no sé, como bueno, esto, como este reconocimiento, o sea, nuestro personaje, si bien es cierto, tiene una connotación particular para nuestra psique. De nuestra psique también toma elementos que tienen que ver con lo que en general se ha construido también sobre el personaje. Sí, antes, mira, pensaba esto, Julia, decir quién es Jung, porque quizás hay personas que nos están escuchando y que no saben quién es Jung, ¿no es Sí, cierto? O sea, normalmente, digamos, el psicoanalista más conocido es Freud, ¿no? O sea, pero quizás nos escuchan algunas personas que no saben mucho de Jung. Entonces, quería decir como en 4 palabras, quién es, ¿no es cierto? O sea, más bien, ni siquiera en 4 palabras, ¿verdad? Bueno, más, voy a hacer como la apertura para que usted nos hable de Jung, porque de Carlos Gustavo Jung o de Carl Jung, hay muchísimo que podríamos decir. Entonces, bueno, todo esto que hemos venido hablando con respecto a los sueños, la interpretación de los sueños y demás, deriva, por decirlo de alguna forma, usted me corrige, doctora, si estoy en lo errada, deriva precisamente del trabajo que se da desde el psicoanálisis, concretamente, ¿verdad? Que el psicoanálisis es una corriente dentro de la psicología y que lo que busca precisamente es seguir estudiando la psique de una manera más profunda. El asunto acá es el referente o el padre del psicoanálisis es Freud, ¿verdad? Ahora bien, sale Jung como un discípulo de Freud, entonces ahí le cedo la palabra a usted, doctora, para que nos hable tal vez ahí de Jung y consecuentemente, o sea, ¿qué papel tiene Jung dentro del psicoanálisis? ¿Por qué se separa de Freud, verdad? O sea, ¿por qué hablamos de una escuela junguiana, verdad? O sea, porque si estaríamos hablando del psicoanálisis, por qué hacemos esta distinción respecto a Freud? ¿Y qué es lo que precisamente tal vez nos aporta Jung desde toda esta comprensión maravillosa que logra hacer? Y bueno, y eso como para empezar. bueno, primero, digamos, pensaba de aportar con respecto a Freud, que como vos decís, es el padre del psicoanálisis, pero es el primero, digamos, que retoma o que toma el tema de la psicología como una ciencia, ¿no? Y que toma el tema de los sueños también como algo científico. Entonces, ese punto es fundamental, ¿no? Antes de Freud estábamos como todavía un poco en ese oscurantismo en donde los sueños, por ejemplo, se pensaba que no tenían ningún significado, que no tenían ningún sentido, que una glándula fabricaba un líquido que nos hacía soñar, o sea, pero Freud es que lo vuelve a poner, ¿no es cierto?, en el área de la ciencia.
Y Jung es un discípulo, como vos bien decís, de Freud. Él nace, bueno, en Suiza, y él, digamos, aprende obviamente muchísimo de Freud, pero en un punto él se separa, ¿no?, de él, creando su propia corriente que se llama psicología profunda, ¿no? O sí, psicología profunda, y se separa porque, digamos, la visión de Freud, y esto, bueno, si me está escuchando algún freudiano me va a querer ahorcar, pero bueno, eh, son visiones, ¿no? Riesgos que nos corremos nosotras que hablamos libremente. Riesgos y bueno, y construcciones diferentes sobre, visiones diferentes sobre algo que, digamos, es innegable, que es que Freud puso las bases fundamentales, ¿cierto? Y después, obviamente, los discípulos suelen a uno ir superándolo, ¿no? O complementando, ¿no? Porque una cosa no excluye la otra. Entonces, Jung veía un poco más allá, digamos, Freud trabajaba los sueños como, sobre todo, digamos, como deseos reprimidos del inconsciente, ¿no? Y Jung no lo ve tanto, no lo ve en el sentido de deseos reprimidos, sino más bien como un proceso de evolución en donde no solamente se incorporan elementos que tienen que ver con lo cotidiano, el conflicto con la madre, el conflicto con el padre, como se ve en Freud, sino que él empieza a darse cuenta que dentro de los sueños aparecen símbolos que tienen que ver justamente con cosas que nosotros no conocemos. Y ahí surge el tema este del inconsciente colectivo. O sea, por ejemplo, una persona, a veces a nosotros mismos nos pasa, que uno sueña con algo, no sé, un símbolo, ahora no se me ocurre nada, pero una medusa, por ejemplo, uno tiene un O un arco sueño iris. o un arco iris, ¿no? Pero, digamos, hay símbolos que tienen representaciones o significados de las épocas más remotas. Entonces, quizás vos lo que soñás es, no sé, el símbolo del infinito, por ejemplo, ¿no? O soñás con un escarabajo, ¿no? Que eso es como un sueño muy típico que Jung comenta, ¿no? En uno de los tantos sueños que analiza, de una paciente que sueña con un escarabajo, ¿no? Y claro, el escarabajo, por ejemplo, es un símbolo muy importante para los egipcios, pero uno, ¿qué sabe? O sea, uno no tiene ni idea de que está representando eso. Uno dice, soñé con un escarabajo, un insecto, qué cosa más horrible, más espantosa. Pero Jung se empieza a dar cuenta que en las personas empiezan a aparecer elementos de los cuales uno, por el lugar en donde nació, por la cultura en la que está, no tiene ni idea. De pronto está soñando con una imagen que tiene que ver con un templo maya. Y vos estás soñando que te metiste adentro y viste el templo maya en todo detalle, etcétera, etcétera. Entonces Jung incorpora elementos que tienen que ver con análisis de los mitos, estudios de tipo antropológicos, de las religiones, incluso de religiones que nosotros no conocemos, pero que en el sueño aparece el símbolo. Entonces, Jung lo ve como desde ese lugar y lo ve también como parte o como
el sueño como un elemento de sanación, ¿no es cierto? Independientemente de lo que nosotros hagamos en lo cotidiano, el sueño igual nos está curando, ¿no? Claro. Entonces, perdón, me fui un poco. Volviendo a este tema, ¿no? En donde él descubre que estamos soñando cosas de las cuales no tenemos ningún conocimiento, ahí es cuando Jung empieza a hablar no solamente de un inconsciente personal, que es nuestro inconsciente, construido a partir de todas nuestras experiencias y de todo lo que hemos vivido desde la vida intrauterina, sino que habla de un inconsciente colectivo, o sea, la construcción y de, digamos, la presencia de un montón de contenidos de los cuales nosotros no tenemos idea de nada y que sin embargo aparecen en el sueño. Porque en realidad ahí ya hay un concepto muy importante que eso, digamos, después ya lo vemos, digamos que todos somos una unidad, ¿no? Todos somos una unidad, desde la persona que está en África hasta nosotras. Estamos todos unidos y esa unión se genera, bueno, Jung la hablaba como inconsciente colectivo, pero también es energía, ¿no? Entonces, O, o Rupert Sheldrake diría que es el campo mórfico, ¿verdad? De la el especie. campo mórfico, exactamente. Bueno, Sí, pensar que Jung era contemporáneo de Einstein, ¿no es cierto? O sea, en ese momento aparecen, ¿no es cierto?, en la humanidad un montón de genios que justamente no es casual, ¿no? Y Jung empieza a prestar atención a Einstein, a la teoría de la relatividad y a darse cuenta o a empezar como a vislumbrar justamente este tema de los campos mórficos, aunque lo toca apenas, pero sí se da cuenta que hay algo que nos está uniendo y que, bueno, él llama inconsciente colectivo, pero él ya entra en la parte de lo que en los años 61, 62, o sea que 1961, 19, creo sí que 1961, o sea que atraviesa todo ese periodo ajá. eh, y bueno, y lo incorpora a todo su conocimiento, ¿cierto? Sí, sí. Es que es interesante, como por ejemplo acá en Costa Rica, que está todo este debate con respecto a quién creó la penicilina, ¿verdad? Que si fue Clodomiro Picado acá o que si fue, ni siquiera recuerdo, ¿verdad? Porque para nuestro acervo cultural es como fue acá y listo. Pero el asunto es que al final es información que está en el inconsciente colectivo y en muchas ocasiones, o sea, tanto en temas de este tipo, ¿verdad? Que podríamos hablar como más científicos, porque estamos hablando completamente de ciencia, tanto en este ejemplo que estoy dando como en el que usted estaba señalando, ¿verdad? Con Jung y demás. Pero finalmente es como esta canalización de información desde este campo de comunicación y en donde hay seres humanos que con cierta base de conocimiento logran conectar y darse cuenta de esto casi de forma simultánea. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, terapias en muchas de estas, por ejemplo, terapias alternativas de las que vemos actualmente, canalizadas en diferentes lugares por distintas personas que les ponen nombres diferentes porque claramente responden a experiencias de vida y a resultados de su propio proceso evolutivo y de conciencia de momentos diferentes, pero que en esencia termina siendo lo mismo. ¿Verdad? Eso también es muy interesante de cómo termina también siendo como en este campo de comunicación. Sí, y uno dice, este copió al otro, y Ajá. no. O sea, en realidad esas personas pudieron conectarse con esos contenidos y así como decís vos, o sea, la penicilina probablemente
fue descubierta por los dos. ¿Quién fue primero? No sabemos, quizás fue a la vez, o sea, porque eso ya estaba ahí, Ajá. solamente había que acceder a esa información, ¿no? Y volviendo sobre este mismo asunto, por ejemplo, de cómo está esta dimensión de comunicación para incluso aterrizarlo y entender también cómo nos aporta comprensión sobre el tema de los sueños, creo que nos sirve de alguna manera con el asunto premonitorio, doctora, de cómo un sueño se podría volver de alguna manera o mostrarnos información que está ahí, como diríamos ahora que estamos tan tecnológicos, en la nube. Es como una buena metáfora, ¿verdad? Así como, ok, la información está ahí y cómo hay personas que de repente sueñan porque en esta conexión hacen como esta descarga de información. Entonces, no sé, estoy bateando, la verdad no lo sé, doctora, más bien lo planteo como una pregunta, como una consulta. No, no, es así, o sea, está en la nube, ¿no es cierto? O sea, esa metáfora, esa palabra está perfecta, porque, digamos, uno puede tener sueños premonitorios con respecto a cosas que le van a pasar a uno y cosas que le pueden pasar a otro, ¿no? Eso genera mucha angustia porque hay personas que, digamos, cuando ven que eso se cumple, se asustan, porque hay personas, por ejemplo, que sueñan que se muere una persona, ¿no? Y dice, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Eh, entonces, si eso se cumple, el que sueña, bueno, se siente espantosamente mal. Y cada vez que tiene un sueño premonitorio entra en pánico, ¿no es cierto? Porque piensa, se va a morir esta persona o alguien se va a morir. Pero bueno, o sea, no se puede hacer nada en ese aspecto. O sea, tenemos acceso a esa información, pero no puedes ir a decirle a la persona, bueno, mira, soñé que, no sé, que cruzaba la calle y te agarraba un carro, no salgas de tu casa, porque, qué sé yo, si ya está, o sea, vos sabés que el presente, el pasado, el futuro están todo, es un tiempo, o sea, es un tiempo superpuesto, ¿no es cierto? Es una unidad. Entonces, si eso ya está, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, Claro. lo que hay que aprender es a convivir con esa cualidad. A veces, bueno, la premonición puede ser que, no sé, en la lotería va a salir el número 99 y vas y le jugás y te haces millonario. Pero a veces lo que soñás son cosas que no, de las cuales no puedes hacer mucho. Ahora, los sueños premonitorios también se analizan, o sea, no se toman solamente como premonitorios. O sea, uno puede analizar el significado de ese sueño premonitorio desde esa visión, ¿no? En donde las personas que soñamos, que estaban en el sueño, son partes nuestras, y también sacar un mensaje para nosotros. O sea, eh, y bueno, hay cosas que sí, o sea, hay montones, ¿no? Incluso en la Biblia hay cantidad de sueños, ¿no? Este sueño que uno no hace tal cosa, si no se toma tal decisión, eh, podemos pasar a este periodo, ¿cierto?, de pobreza, y eso nos lleva a otro tema muy interesante dentro de los sueños, que es las decisiones que tomamos adentro del sueño y las decisiones que tomamos en la vida. O A ver si le sea, si comprendo, doctora. Digamos, son las decisiones que tomamos dentro del sueño o la interrelación entre esas decisiones más las decisiones que tomamos en la vida en general o derivadas del sueño. las dos cosas. O sea, uno puede, como por ejemplo en el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, en donde
la persona tenía que, el rey o no me acuerdo, era, digamos, el faraón, era un sueño, ¿no es cierto? José era el que hacía la interpretación, soñaba y le contaba al faraón lo que había soñado. Y había soñado eso. Periodo de 7 vacas flacas, periodo de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Si el faraón le hubiera hecho caso a José, no hubieran pasado después por un periodo, ¿cierto?, de hambruna muy importante. Entonces, digamos, los sueños nos avisan de cosas. Si nosotros tomamos las decisiones que los sueños nos están mostrando, muy probablemente logramos torcer el destino o lo que nos va a pasar. Pero también, cuando nosotros soñamos, nosotros tomamos decisiones. Por ejemplo, si yo estoy en el sueño, ¿no?, y sueño que viene un monstruo a perseguirme, yo tengo varias opciones. Yo puedo salir corriendo, ¿no?, y esconderme, que sería como lo más lógico, y empezar en un sueño persecutorio y de angustia, ¿no?, tremendo. O puedo enfrentar al monstruo violentamente, no sé, agarrar un cuchillo, tratar de enfrentarlo, o puedo tratar de amigarme con el monstruo y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué viniste para aquí? ¿Por qué estás aquí? Y la respuesta, digamos, la decisión que yo tome dentro del sueño cambia radicalmente. Mientras yo siga escapando de ese monstruo, o sea, estoy escapando de alguna parte de mí misma, de mí mismo, el monstruo me va a seguir persiguiendo. Aunque el monstruo traiga la información que decíamos, tenés la cualidad de escritora, por ejemplo. En el momento en que yo logro acercarme a eso, que superar el miedo, acercarme al monstruo y decirle, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? Es, pero así, matemático, ¿eh? El monstruo inmediatamente se transforma en una persona, en un amigo, En el mismo sueño sucede ese cambio. ¿no es cierto? Que era un hombre que me estaba espiando por una ventana desde enfrente de mi casa, ¿no? Entonces yo tenía miedo de salir de la casa. Y el profesor con el que yo hacía el curso me decía, tenés que enfrentarlo. O sea, en algún punto vos tenés que enfrentarlo. O sea, cuando él salga, vos tenés que ir y preguntarle, ¿no? Entonces yo me animo a salir de la casa dentro del sueño, no fue un sueño lúcido, ¿eh? Era dentro del sueño. Salgo de mi casa y él, el hombre, sale y me agarra así del cuello, ¿no es cierto?, con un cuchillo en la mano. Y yo en el momento le digo, pero yo te quiero. Y en ese momento él me dice, vamos a comer una pizza. Me subo al carro con él y nos vamos a comer la pizza. O sea, eso que a lo cual yo le tenía miedo, que nunca descifré qué era de mí misma, a lograr amigarme y decirle yo te quiero, porque es como que le estoy diciendo a esa parte mía que no sé qué es, te quiero igual, no me importa lo que es de mí misma, pero te quiero, hace clac y
terminé comiendo una pizza con el que supuestamente me iba a matar. Y así pasa, digamos, con todas las personas que logran enfrentar esa parte. Claro. No Sí, que sé era... si se entiende o es muy complicado. No, 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 sí se entiende. Lo que pasa es que creo que a todos nos, donde escuchamos este tipo de comprensiones y de reflexiones, creo que nos saltan como esto, este asunto como, y eso yo tal cosa, y entonces como que empezamos a darle vueltas, por lo menos a mí desde este lado es lo que me pasa. Y bueno, doctora, para no robarle mucho más tiempo, tengo un par de preguntas más, bueno, sí, como un par de preguntas más. ¿Cómo en qué escenarios, lo conversábamos antes de que empezáramos este espacio, en qué escenarios de repente, ok, sí, es un proceso de acompañamiento para la toma de conciencia, ¿verdad? Es como en este momento en donde, bueno, estamos haciendo un trabajo de conciencia, de concienciación sobre algún aspecto de nuestra vida. Consecuentemente, el inconsciente empieza a movilizarse y empieza a sacar sueños, que es lo que yo comentaba en un inicio, que sucede en los talleres en general de temas de este tipo, no solamente a mí, sino también a otros terapeutas que trabajan con gente individual o en espacios grupales. Entonces, bueno, está como este movimiento y ahí es donde está esta integración. ¿En qué escenarios consideraría usted como experta en esto? ¿Podría ser que no sea tan lo más oportuno hacer una interpretación o buscar la reflexión o el análisis del sueño en el soñante? En qué momentos vitales o en qué espacios podría ser que tal vez como Julia, ahí no sería buena idea? Siempre digo, es como es perfecto para todo momento, aplica restricciones, leemos letra pequeña. Entonces, ¿qué sería como esos escenarios en donde usted diría, ahí tal vez no, Julia? Sí, es que los hay. Mira, en realidad un poco lo que habíamos conversado, ¿no? O sea, en la habilidad de uno como terapeuta, digamos, está el darnos cuenta, no el que no se puede ayudar a la persona que entienda su sueño, sino darnos, o sea, Jung decía algo muy importante y que es, creo que una de las cosas más valiosas que yo recojo de él, que es ir al paso que la persona puede ver. O sea, yo puedo ver en un sueño un montón de mensajes de pronto, ¿no? Pero vamos avanzando, como en toda terapia, vamos avanzando al paso que la persona puede comprender o hasta donde la persona quiere comprender. Porque en realidad esto se va manejando a través de preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo no le voy a decir a la persona, mira, la verdad de tu sueño es tal, tal, tal. Lo primero que cuando una persona cuenta un sueño es, yo le pregunto, bueno, ¿y vos qué entendiste del sueño? Entonces la persona ahí ya te va viendo, ¿no? Y uno ahí se va dando cuenta hasta dónde la persona puede saber, ¿no? Y probablemente más adelante, a medida que va avanzando, uno, porque digamos, hasta en una persona en crisis, uno puede analizar un sueño porque el sueño puede ser tranquilizador para la persona, sobre todo si la persona está muy angustiada por lo que soñó. Entonces, uno va, Bach también decía, somos un hermano, el terapeuta es un hermano mayor que acompaña en el camino y uno va avanzando hasta donde la persona puede avanzar, nunca forzar. Entonces, yo no veo, digamos, que haya una contraindicación, sino sí la cautela de no decir cosas
que no tenemos que decir, el sueño es lo que significa para esa persona. Y yo acompaño, y acompaño desde ahí, desde un acompañamiento respetuoso, ¿no es cierto? Desde un acompañamiento compasivo. Ahora, si la persona me dice, no, dígame todo lo que, si usted ve algo más que yo no veo, dígamelo. Bueno, de pronto yo puedo decir algo más, pero normalmente, digamos, es respetar, es respetar. Pero no hay una situación especial en que no. Sí, depende del acompañante, entonces es más como esta cautela con respecto a con quién vamos. Y creo que ahí va mucho este asunto de, ok, siempre conectamos con la persona correcta, incluso, a ver, conectamos con la persona correcta, aunque el tema que nos conecta no sea consciente, ¿verdad? Ayer lo hablaba en una sesión y decía uno de los chicos como que había llegado a manos de un acompañante, un coach en específico, y que bueno, que surgió cierta circunstancia y entonces decíamos, bueno, es que vos lo buscaste para este tema, pero en el fondo en realidad lo que había era algo más. Entonces, bueno, creo que este sentir tal vez como de esta conciencia y de esta intuición que podamos tener de si esta es la persona con la que siento verdaderamente comodidad para abrir mi mundo onírico, mi mundo así como de mi inconsciente para dejarme acompañar y hacer esta expresión bueno, de mi proceso y de mi caminar. Doctora, tal vez cuéntenos un poquitito y ya con esto sí cierro de los talleres y de los espacios de formación que hace usted en torno a esto, ¿verdad? Como, ok, yo estoy viendo esto y digo, uy, a mí me encantaría poder hacer como esta comprensión, pero bueno, no estamos en Argentina, aquí en Costa Rica, para quienes no lo dijimos al inicio, ¿verdad? Estamos ambas dos, ¿verdad? Tanto la doctora Mercury como yo en Costa Rica, y bueno, y la doctora, claramente ella es de ascendencia argentina, aunque ya la queremos y está totalmente adoptada acá, ¿verdad? Pero bueno, usted nos contaba, bueno, yo lo estudié esto en Argentina y demás, y de pues no sé, bueno, incluso no sé si hay de estas formaciones así como en línea, ¿verdad? Pero más allá de eso, cuéntenos también como, ok, alguien que esté interesado en empezar a formarse a sí mismo, a sí misma en esta herramienta para poderse acompañar, ya sea a nivel personal o incluso otros terapeutas que quieran formarse en esto, como cuál debería ser ese paso, ok, si es a nivel personal, usted podría decir, bueno, yo recomiendo esto y si es a nivel ya más como de corte terapéutico, bueno, para los terapeutas, además de esto, que es la base, como estas otras consideraciones. Tal vez si nos orienta un poquitito por ahí, que creo que va a ser de valor para toda la gente. Mira, acá en Costa Rica yo no sé si hay personas que forman en este tema, ¿no es cierto? Yo doy los cursos, esos cursos, digamos, que doy, no diferencian, digamos, personas que quieren aprender a interpretar sus sueños por un interés personal de los terapeutas, porque yo enseño una herramienta para poder entenderlos muy sencilla, ¿no es cierto? Muy sencilla, pero que es tan útil como para un psicólogo. O sea, tengo personas que han venido a mis cursos que son psicólogos, pero que no se han formado, por ejemplo, dentro de la escuela de psicología en interpretación de sueños y que les han funcionado, o sea, que les ha servido perfectamente bien, y personas que no son psicólogos ni son terapeutas y que ahora me dicen, anoto mis sueños, entiendo por dónde va la cosa. Entonces, yo tengo, no es por alabarme, pero es la verdad, yo tengo la facilidad, creo, de transmitir el conocimiento para que lo pueda entender cualquier persona. Esto no es algo muy técnico,
así como lo aprendí yo, digamos, de mi maestro, que nos enseñó en un garage y todos entendíamos, ¿no? Desde el que era psicólogo al que era mecánico de carros. Entonces, sí hay una técnica o un par de técnicas, ¿no es cierto?, para aprenderlo, y sirve tanto esa formación para terapeutas como para personas, digamos, que no lo que no ejercen como terapeutas. ¿Y por qué? Porque en realidad tenemos que empezar primero entendiendo nuestros propios sueños. O sea, todos los cursos que yo doy de otros tipos también es siempre pasando por nosotros mismos. Ahora, digamos, eso sería como un nivel 1, uno podría decir. Y después de alguien que es terapeuta, si quiere continuar ya una profundización mayor, se puede hacer, o sea, se hace un nivel 2 para personas terapeutas que quieran trabajar más profundo. Pero esa parte, el nivel 1, es profunda, o sea, hay gente que con esa, hay terapeutas que solamente con ese nivel U, que yo llamaría 1, les alcanza más que suficiente, y no necesitan mucho más. Y después es experiencia y practicar y escuchar sueños, y no es Ok. difícil, ¿eh? No es difícil, Es es fácil, entretenido, me parece a mí además. entretenido, sí, es apasionante, a mí me apasiona, Bueno, qué apasiona. hermoso. Sí, bueno, doctora, más bien muchísimas gracias. Ya ve que el tiempo pasa como rapidísimo Sí, y creíamos volando. que íbamos a hablar menos, pero bueno, muchísimas gracias, doctora, de verdad. Aquí vamos a dejar en el canal, en la descripción del video, vamos a dejar los contactos, la información completa para contactar a la doctora Mercury. Súper recomendada también para temas vinculados a la parte del acompañamiento ginecológico para todas las chicas. Ella atiende en Curridabat. ¿Y qué más me falta por decir? Creo que, bueno, no, las gracias infinitas, doctora, que nos queda pendiente la conversación sobre tratamientos de medicina natural para la parte ginecológica, que eso definitivamente es una super deuda, ya por fecha claro, nos va a quedar para enero o por ahí. Pero bueno, vamos a seguir en contacto y bueno, nuevamente, muchas gracias, muy agradecida por este ratito, doctora. Julia, gracias a vos, muchísimas gracias. Un honor estar en este canal, o sea, me encanta que tengas este espacio y bueno, ahí nos estamos viendo y con mucho gusto las veces que quieras. Vos sabés que a mí me gusta explicar y con mucho gusto en todo lo que pueda colaborar. Perfecto, doctora, muy agradecida. Entonces, bueno, nos estamos en contacto y muchas gracias a todos también por la atención.